Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, vamos a hablar sobre la obra de Emilia Pardo Bazán. Una paloma de plumaje turquesa, un ave que parecía una flor, un ser divino. Escribió así Emilia Pardo Bazán, desbordando imaginación, intuición y lucidez. Esa paloma azul, muchos de sus críticos, de sus comentaristas, pues dicen que puede ser ella misma. Incluso dicen, esa paloma azul imposible pero luminosa parece ser ella misma. Una figura que en pleno siglo XIX voló más alto que los prejuicios de su época. Y en verdad es una maravilla hablar de esta autora. Hoy, más de un siglo después, su palabra sigue viva. ¿Quién fue esta escritora que desafió, revolucionó la novela naturalista y fundó la Biblioteca de la Mujer? ¿Qué significados tiene hoy su mirada feminista, aguda y ferozmente libre? Son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer el día de hoy y que estamos reunidos en torno a la vida y obra de una gran escritora, Emilia Pardo Bazán, una escritora feminista, quien este 12 de mayo, por cierto, hoy justamente 12 de mayo, se conmemora un aniversario más de su fallecimiento. Y contamos con la participación de escritoras geniales. Lorena San Millán, Alba Medina, también Alba y Alexandra Moreno. Ustedes ya me conocen, soy Nadia Contreras y esta es una actividad del Ayuntamiento de Torreón y del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón. Y pues estoy muy emocionada de contar con estas tres personajes, como dicen, tres escritoras que son una chulada. Bueno, les gustaría comenzar. Les voy a pedir a ustedes, me está entrando una llamada, pero me destanteo cuando entran cosas simultáneas a la misma transmisión. Me gustaría abrir con ustedes y que cada una nos platicara su camino en la escritura. ¿Por qué están aquí? ¿Qué las convocó a escribir? ¿Qué las motivó? Pues que nos hablaran de esa vocación tan bonita que es la lectura y la escritura. Cedo el micrófono a Lorena. Adelante, Lorena. ¿Qué tal? Muchas gracias, Nadia, por esta invitación. Gracias al Instituto de Cultura de Torreón por esta invitación, por este gran homenaje. ¡Qué maravilla! Yo creo que esa es una de las grandes aspiraciones, grande y quizá imposible, de que 103 años después de mi muerte se hablase de mí. Imagínate tú eso, así como hoy estamos 103 años después hablando de el fallecimiento y de la vida y de la obra de Nuestra Señora Emilia Pardo Bazán. Qué maravilla que estas letras se conviertan en tu legado, que todavía aquello que pensaste en esa habitación propia que ya venía manejándolo Virginia Woolf, lo haya podido hacer, se siente escribir sus cuentos, sus ensayos, sus artículos y sus novelas, por supuesto, y hoy estamos aquí. La literatura es una forma de trascendencia y eso es maravilloso. Y claro que estar a la altura de ellas es una gran meta, pero pues precisamente lo decía Eliot, ¿no? Si quieres que tu camino se vaya derecho, ata tu arado a una estrella. Entonces nos pusieron la vara muy alta y seguir su camino también conlleva la responsabilidad de abrir el camino para las demás que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias a Emilia Pardo Bazán por enseñarnos las cosas de las que posteriormente hablaremos. Gracias por la invitación, Nadia. Muy bien, Lorena, y pasamos el micrófono a Alba. Adelante, Alba. Hola, ¿qué tal? Lorena, Nadia, Alexandra, pues es un gusto estar aquí con ustedes para platicar de esta gran escritora y gran mujer española que nació a la mitad, yo digo que a la mitad de dos heridas muy fuertes para su país, ¿no? Una que era pues, la pérdida de este imperio español y la otra, pues que fue precisamente la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, siento que hay muchísimo que hablar de ella, de la historia de España en ese momento
Y también creo que es una lectura indispensable y urgente leer a estas feministas de hace un siglo, ¿no? Para ver qué nos dejaron y también reflexionar sobre qué deudas tenemos con ellas. Y pues estoy muy emocionada de platicar con ustedes. Muy bien, gracias, Alba. Continuamos con Alexandra. Hola Nadia, hola Lorena y hola Alba. Es un gusto conocerlas, Lorena y Alba. No tenía el placer de compartir mesa virtual con ustedes. Y pues yo creo que donde sea que esté ahorita Emilia, estaría muy contenta de ver a 4 mujeres reunidas platicando sobre su obra en un mundo en el que no me canso de decir, en un mundo dominado por el hombre todavía. No me canso de decir que la literatura y otras artes siguen siendo dominadas por el hombre. Yo le quiero agradecer a Nadia por seguir abriendo estos espacios y por seguir dándoles voz a las mujeres, que sí lo necesitamos. Necesitamos que se sigan abriendo estos espacios, que se les siga dando voz a las mujeres poetas, a las mujeres escritoras, narradoras, y que que se hable de todo lo que se ha tratado de ocultar durante siglos y ni modo. Muchas gracias por darnos estos espacios, Nadia, y estoy muy emocionada por compartir mesa virtual con todas ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, excelente introducción. Todas son escritoras, todas tienen libros publicados. Lorena ahí tiene de fondo un libro que apreciamos mucho en la editorial. Ahí lo tiene, Obsesión de Cañamazo. Sí, ¿verdad? Luego se me van los nombres. Sí, Que la novela. publica una novela que le fue muy bien, por cierto, pues estuvo dentro dentro de estas listas de los libros más comentados, más leídos. Entonces, le fue muy bien y cosa que nos dio mucho gusto a la editorial, digo, porque el libro sale por Bitácora de Vuelos Ediciones, pero también Alba y Alexandra, pues está a punto de salir un proyecto también en donde colaboran las dos, que ahorita aquí lo tengo, ahorita que haga el rol de participaciones, pues les voy a mostrar. Es el libro Los Nombres del Adiós, es un homenaje a Rosario Castellanos, en la que participa pues Alba con un texto, pero además nos hace el favor de escribirnos el prólogo, y Alexandra pues participó en la parte de la corrección, la edición, el cuidado de la obra, y nos escribe un epílogo también. Entonces, bueno, pues incluso la noticia es que el día de hoy llegan esos libros a las oficinas, ¿sí? Entonces van a llegar hoy y a partir de mañana empezamos la distribución. A mí me llegó primero, pero ese se queda conmigo. Ese yo no lo regalo ni a la amiga y amigo más querido, ni al amor de mi vida. Ese es mío. Entonces lo siento mucho, Alexandra, aunque me estés viendo con esos ojos. Bueno, Emilia Pardo Bazán, hablamos de una escritora, periodista, crítica, pensadora, feminista, gran defensora de la modernidad literaria. Por ahí se dice que a lo largo de su vida redactó cerca de 600 cuentos, muchos de los cuales pues iban a ver la luz en revistas muy importantes. También, bueno, hablamos de una mujer crítica, sobre todo va a defender mucho el naturalismo, es algo que me llama mucho la atención como corriente que difundió en España mediante uno de sus textos, La cuestión palpitante, creo que así se llamaba, y bueno, también pionera del feminismo en España, como dijo ya Alexandra, pues en un mundo pues colmado de visiones masculinas. Entonces, bueno, no sé, aquí voy a abrir el micrófono. ¿Quién quiere empezar a platicarnos sobre esta gran autoraza que estamos viendo el día de hoy? Alexandra, muy bien. Bueno, me gustaría abrir con unas frases de Emilia que me gustaron mucho, que considero yo que es muy doloroso y es muy impactante el hecho de que sigan siendo vigentes hasta el día de hoy. Una es, si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta habría sido mi vida. La otra dice, un piropo y un insulto a veces quieren decir exactamente lo mismo.
Otra frase de Emilia dice, se puede impedir que las mujeres voten, pero no se puede impedir que piensen. Y otra también dice, todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. Entonces, estas frases fueron escritas por ahí del siglo XIX, que Emilia estuvo en su auge, pero todavía ahorita, en el siglo XXI, siguen siendo válidas, siguen siendo vigentes. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con una persona en la calle que nos hace un piropo que más bien nos hace sentir insultadas? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado qué habría pasado si hubiera nacido hombre? ¿Cuántas veces no se nos ha reducido al papel de madre o al papel de ama de casa? ¿O cuántas veces se nos ha tratado de impedir que ocupemos un cargo o se nos ha negado el ocupar un espacio? Pero lo que más me gusta de estas frases es que no se nos puede impedir que pensemos. Entonces, a mí me gustó mucho la parte en la que Emilia viene de una familia muy privilegiada, pero también es una familia progresista, en la que su padre le inculcaba esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, ella, con todo su privilegio, fue forjando este pensamiento y se definió a sí misma como una feminista radical en un tiempo en el que el feminismo radical a lo mejor todavía ni siquiera existía como algo tangible, a lo mejor no había tanta teoría como ahorita. Incluso algo que me llamó mucho la atención como lingüista en potencia, porque pues todavía no me considero una lingüista en forma, todavía no tengo el título, pero ella acuñó el término mullericidio en un tiempo en el que todavía no existía como tal el término feminicidio para referirse a la muerte de una mujer. Ella ya lo distinguía de un crimen pasional y lo llamaba mullericidio. Entonces, esta mujer estaba totalmente adelantada a su época, considerando que ya el feminicidio se le llamaba femicide en término como anglicismo en el siglo XIX, pero a inicios allá en Estados Unidos, en Inglaterra, y ella ya lo tenía en un español. Y todavía lo tenían como muy, muy, muy lejano el femicide y luego se recuperó hasta los años 70. Entonces estamos hablando que Emilia estaba súper adelantadísima a su época. Ella defendió siempre el acceso a la educación para las mujeres y luego a mí me impresiona muchísimo cómo la rechazaron 3 veces para pertenecer a la Real Academia Española y todavía con argumentos, aparte de machistas, gordofóbicos, de que no vas a caber en la silla, Menéndez Pelayo, ¿cómo se le ocurre, no? Decirle que era fea y con peligro a convertirse en una libre pensadora. O sea, para ellos era un peligro que una mujer fuera libre pensadora. Entonces, a mí me llenó de indignación, pero a la vez me llenó de orgullo el hecho de tener la oportunidad de hablar de una mujer como ella. Y no solamente a Emilia se le negó la oportunidad de pertenecer a la RAE, también a Concepción Arenal y a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Ellas dos también intentaron entrar a la RAE, pero algo muy impresionante que después Emilia abordó en una suerte de crítica sobre la Real Academia, es que dijo, yo no quise entrar a la RAE como, pues por vanidad, como luego el hombre ocupa este tipo de cargos, no por vanidad o por ego, sino para tratar de mostrar que las mujeres podemos ocupar estos cargos también, para mostrar la igualdad, como a modo de protesta, ¿no? No por ego, no por orgullo. Pero pues bueno, quédense con su puesto, no me interesa. Y eso fue también algo que yo considero muy revolucionario. Y como comentaba aquí la maestra Nadia, me pareció muy importante que escribiera más de 630 cuentos. Es muy impresionante y aparte de ser cuentista, fue ensayista, fue la mejor novelista de España
de su siglo. Fue traductora, fue poeta, dramaturga, editora, periodista, conferencista, fue crítica literaria. Yo creo que solo le faltó volar, porque hasta se dedicó a todo y ni siquiera toda esta carrera literaria que tenía, que ya le daba un pase directo a ocupar este puesto en la Real Academia Española, ni siquiera todo eso que hacía, que a lo mejor las personas, los varones que ya se encontraban en alguno de esos asientos de la Real Academia Española, a lo mejor ninguno de ellos tenía la mitad de la carrera literaria que tenía Emilia, ni siquiera eso le bastó. Pero pues saben que yo creo que ellos tenían razón. No creo que ningún asiento hubiera sido lo suficientemente grande para que Emilia pudiera caber ahí. Entonces, por el momento cierro ahorita mi participación y le cedo el micrófono. Muy bien, ¿con quién continuamos? Adelante, Alba. Justo ahorita se me fue el nombre, hay una escritora mexicana que empieza un cuento diciendo que las mujeres se convierten en aquello que sus padres les murmuran al oído. Y justo cuando leía la biografía de Emilia, doña Emilia, sentía esta sensación, ¿no? De que, híjole, qué suerte tuvo de tener a los padres que tuvo, porque a pesar de ser una aristócrata, porque las había muchas, o sea, señoritas de la alta sociedad en esa España, en ese momento, pues había varias. Y la educación que tuvieron, pues era una educación muy conservadora, era una educación en la que pues les enseñaban nada más a abanicarse, ¿no? A comportarse en la sociedad, a tener ideas muy cortas, ¿no? Y en el caso de doña Emilia, pues el papá tenía la biblioteca abierta para ella y le contrataba maestros de lo que hubiera, de lo que ella quería. Si en el momento se le ocurría que quería estudiar griego, griego tenía. Si se le ocurría otra cosa, lo tenía. Entonces, esa educación tan liberal, incluso siento que estuvo mucho mejor educada dentro de su casa que si hubiera tenido acceso a las universidades a la que acudían pues en ese momento solamente hombres, ¿no? Entonces siento que esto es fue una gran oportunidad de ella para convertirse, yo siento, en una mujer cosmopolita, porque hablaba Nadia hace rato del naturalismo, ¿no? Que era que trajo a España el concepto de naturalismo y que además fue muy criticada precisamente porque sus contradicciones. Ella escribió son dos novelas que se consideran el máximo del naturalismo, que una es Los Pasos de Ulloa y la otra es la Madre Naturaleza. Creo que una es primero que la otra, es así como la continuación. Pero, por ejemplo, ella está describiendo en Los Pasos de Ulloa una España rural. Y es esta España rural que ella conocía muy bien, que ella sabía que ella había vivido, ¿no? Era una España que se estaba desmoronando, que seguía atada a preceptos morales, al conservadurismo, ¿no? Esta idea de la Gran España, que ya no había nada de Gran España, ¿no? Ya se habían independizado, las últimas colonias de España ya se habían independizado, habían perdido, con las guerras napoleónicas, ya no había nada de esa España gloriosa, ya no existía, pero había muchas personas que todavía estaban aferradas a esa idea, ¿no? De la corte española, que pues ya no existía. Pero además aquí había algo muy interesante, que tampoco se permitía hacer una España moderna. Las ideas de la Ilustración llegan a España, ahora sí como decía mi tía, ¿no? Que los zapatos, ni los zapatos, ni de malas ni los zapatos te entran, ¿no? Precisamente las ideas del siglo XIX, de la Ilustración, de la modernidad, llegan a España con la invasión napoleónica, ¿no? Llegan de Francia a España, pero con una invasión. Entonces, no son bien aceptadas porque aceptar esas ideas
de democracia, pues era aceptar al enemigo, ¿no? Aceptar a los franceses. Entonces, creo que aquí es donde encontramos esas dos Españas que nos contaba y nos cantaba Machado, ¿no? Esa España fracturada, que es, pues, que decantó después, yo siento que, por ejemplo, la generación de esta mitad, de esta mitad entre los dos siglos, eran como que trataban, o sea, se dieron cuenta de esa fractura, de que tenían que frenar esto, de que no podía haber dos opciones, porque en esas dos opciones extremistas no iba a caber todos, no cabían todos. Y siento que intentaron sostenerlo, se dieron cuenta, lo dijeron, tuvieron las palabras para expresar eso que estaba sucediendo. Y Emilia lo hizo con estas dos novelas, ¿no? Dijo, es que esta España ya es decadente, ¿no? Ella lo conocía porque ella tenía un paso, ¿no? Estas haciendas, ¿no? Antiquísimas, pero pues que ya estaban en decadencia total, ya no producían lo que supuestamente producían antes, ya no era ni siquiera la realeza, la nobleza lo que lo sostenía. Ella se dio cuenta, lo describe, se burla incluso y nadie le hace caso, ¿no? Describe a estas mujeres, ¿no? Cómo vivían, la situación de la mujer en España y tampoco nadie le hace caso. Entonces, siento que por más que intentaron, que por más que en sus obras una y otra vez lo dijeron, no se pudo reconciliar España y creo que este es el gran dolor, ¿no? De esta generación. Y si quieren paso la voz a Lorena para después continuar. Yo creo que Muy bien, Lorena. y muchas gracias por este gran preludio, que yo creo que pudiéramos ser aquí, y esto sería lo más magnífico, que pudiéramos ser aquí 40 mujeres o 50 y ni siquiera entre todas la pudiéramos abarcar. Solamente si escogiésemos una novela entre las 50 no podríamos terminárnoslas todas y nos tocarían aproximadamente unos 50 cuentos a cada una para, bueno, si somos 40 ya nos tocarían como 15 a cada quien, ¿no? Para empezar a diseccionar. Y digo empezar a diseccionar porque es una obra que todavía no se termina de estudiar. Yo cuando la empecé, cuando la descubrí, yo pensé, es Rosario Castellanos, pero en otra parte. Dije, aquí me quise sentir, todo se trata de mí, me quise sentir identificada, quise decir, ¿y en México quién, no? Pues tenemos a Sor Juana y tenemos a nuestra gran Rosario Castellanos. Hay una cosa dentro de esta inabarcabilidad, hay otra cosa que también se puso a hacer doña Emilia, afortunadamente gracias a su condición, pero también hay que decirlo, gracias a su condición, pero también gracias a su convicción, porque seguramente como ella, había muchas hijas de familias acomodadas que pudieron tener a su alcance suficientes instructores, suficientes colegios, suficientes maestras, suficiente libertad, y sin embargo Emilia sí abraza esta vocación, abraza y comparte. Sabe que lo que ella está viendo es importante y lo comparte, lo rebota con su padre, lo rebota con sus instructores y dice, oye, y esto va para una revista y esto va para acá, revistas cristianas, revistas católicas, revistas políticas. O sea, ella no tiene ningún distingo, ella dice, donde yo pueda expandirme lo voy a hacer. Y dentro de este compartirte lo que yo estoy viendo, que se casa muy joven, poquito antes de sus 20 años, también empieza a viajar y tiene cuadernos de viajes. Lo que ella estaba viendo, esto se hace diferente a La Coruña en el norte de España, y ella empieza a viajar por Europa y primero por España, y también es testigo de la injusticia social, de todas estas heridas que ya nos habló Alba, de estas heridas sociopolíticas, geopolíticas, que también suceden y acontecen a la par del acontecimiento literario, a la par del suceso literario, y no podemos mantenernos lejanos ni pretender siquiera esto no está pasando y voy a hacer un cuento de un patito, porque incluso ese cuento del patito va a tener algo de rebeldía, va a tener algo de rebelión, va a tener algo de frustración, por más inocente que esto sea. Entonces, creo que también ahí tiene mucho que ver doña Emilia compartiendo sus viajes, compartiendo sus puntos de vista acerca de lo que estaba pasando, un punto de vista
crítico, diseccionado, profundo, agudo, con un sentido del humor exquisito, pero sobre todo, y yo creo que eso también es fruto de los maestros que le fueron escogidos, el delicioso e inescrutable manejo del lenguaje. Cómo ella se da el permiso de transcurrir en toda la escala tonal para escoger la palabra precisa, perfecta, que dijese lo que esa idea que le estaba volando en la cabeza. A ver, voy a poner esto. Y se le inscribe dentro del naturalismo de Emile Zola y de Balzac, pero ella lo dulcifica un poco más, porque tiene este sentido de lo femenino, de lo acuciante, y no puede ser inerme ante las injusticias que le están sucediendo a las demás mujeres, incluida la servidumbre que la rodeaba. Pero qué maravilla lo que ella hace, y ojalá que ahorita podamos hablar de uno de los cuentos que a mí me cimbró mucho, que fueron los primeros que leí, que es La Dentadura. Y dentro de todas sus novelas, bueno, Los Pasos de Ulloa, pero sobre todo estas donde habla de los personajes femeninos es una crítica, es una ironía, es esta sátira que te permite desde el detrás del telón decir, sin decir, esto está pasando en la sociedad y nadie le quiere poner atención. Es una manera de ser militante a partir de su trinchera de las letras. Y por supuesto no cabía en la Real Academia, aunque fue la primera mujer que tuvo su lugar en el Ateneo de Madrid. Qué maravilla que ella viviese en la calle Princesa y qué, qué vida morir a los 69 años y morir por diabetes y gripa, cuando hoy una gripa pues solamente nos imposibilita acaso una semana. Entonces, qué tristeza que la haya alcanzado el futuro que tenía en ese momento. Y también a imaginarnos que ella tenía toda la atención médica que pudiera tener en una persona de su nivel. Y no, imagínense todo lo que hubiera logrado si hubiera vivido un poco más, seguiríamos viéndola, revisitándola, porque sí, como ya nos dijo Alba, no solo le faltaba volar, pero estamos nosotras precisamente aquí para hacer sus alas y hacer que siga volando con las nuevas generaciones. Muy bien. ¿Alba fue la que dijo volar o fue Alexandra? Ya se me hizo bola. Sí, ¿verdad? Fue Alexandra la que dijo volar y que nos dio risa a todos. Bueno, excelente. Bueno, yo creo que como introducción es excelente este diálogo que se abre entre ustedes tres, porque yo nomás estoy de telón de fondo. Pero me siento pues muy contenta en escuchar, pues sobre todo la importancia de esta mujer. Hay una frase de ella que siempre me ha llamado la atención y que se la dejó a los lectores contemporáneos, se las voy a compartir. Dice, mi principal consejo para ellos y para todo el mundo es que sean tolerantes. O conseguimos ser tolerantes o el mundo en el que vivís con una sociedad tan diversa y parcelada no podrás sobrevivir. Y bueno, pues ese es uno de los consejos que les da a los lectores, pero realmente es un consejo que aplica para todos, ¿no? Lectores o no. Y vamos a pasar, las voy a invitar a que nos compartan algún fragmento de la obra de Emilia, no sé, algún comentario. Ya Lorena ya había anticipado un poquito este otro segmento. Entonces, bueno, no sé quién empieza, quién se anima. Lorena, empezamos contigo. Ok, muy bien. Yo quiero hablar de este cuento que se llama La Dentadura, que precisamente me llama mucho la atención por todos los simbolismos de lo que tiene que ver con el, el morder, el defenderme, el estar aquí, toda la semiótica de los dientes, pero además cómo lo pone como un sinónimo también de la belleza y de la exigencia no me acuerdo cómo se llama el fulano, creo que se llama Fausto. Águeda es la historia de Águeda y Fausto. Que Fausto empieza a cortejar a Águeda y llega un momento en que Fausto dice, pues no haya cómo decirle que no,
a la pobre criatura y entonces le dice Fausto, es que tienes los dientes muy chuecos. Y la pobre criatura, con ese afán de conciliar, con ese afán de conquistar, con ese afán de complacer, lo que hace Águeda, con la anuencia de los padres, eso me llama mucho la atención, con la anuencia de los padres y de sus padrinos, empieza a cambiarse los dientes. De tal manera que termina tumbándose todos los dientes. Ojo, esto es algo que siglos después o muchos años después también lo tiene que hacer Sara García para obtener un papel en el cine mexicano, porque para poder ser la abuelita que todos conocemos ahora, Sara García tuvo que tumbarse la dentadura para que le dieran el papel de abuelita porque no encontraba ningún otro papel y fue el papel que la consagró. Y entonces lo que hace Águeda es que se tumba todos los dientes. Fausto se va a estudiar a otra ciudad mientras ella se hace todas las cirugías. El dentista le dice, oye, pero es que te voy a maltratar mucho, oye, pero es que no sé qué. Y cuando regresa Fausto, me voy a permitir leer los últimos párrafos. Un poquito. Ok. Cuando sale del dentista. Salió del trance, convaleció, y su belleza, refloreciendo con la salud, sorprendió a los vecinos. Un acaudalado cosechero, que la vio en la feria, la pidió en matrimonio. Pero Águeda ni aun quiso oír hablar de tal proposición, que apoyaban con ahínco sus padres. Lozana y adornada, esperó la vuelta de Fausto Arrayán, que se apareció muy entrado el verano, lleno de cortesanas esperanzas y vivos recuerdos de recientes aventuras. No obstante, la hermosura de Águeda despertó en él memorias frescas aún, y se renovaron con mayor animación por parte del galán los diálogos y los ventaneos y los paseos y las ternezas. Águeda le parecía doblemente ligna y atractiva que antes, y un fueguecillo impetuoso empezaba a comunicarse a sus sentidos. Cierto día, que hablando con uno de sus amigos de la niñez, manifestó la impresión que le causaba la belleza de Águeda, el amigo respondió, ya lo creo, ha ganado un 100% desde que se puso dientes nuevos. Atónito quedó Fausto. ¿Cómo? ¿Los dientes? ¿Todos? ¿Sin faltar uno? ¿Cuánto trastorna la vanidad femenil? Y soltó una carcajada de humorístico desengaño. Cuando años después le preguntó a alguien por qué había roto tan completamente con aquella Águeda que aún permanecía soltera y llevaba trazas de seguir así toda la vida, Fausto Arrayán, ya célebre, glorioso, dueño del presente y del porvenir, respondió, después de hacer memoria un instante, Águeda, ah, sí, ahora recuerdo, porque no es posible que entusiasme una muchacha sabiendo que lleva todos los dientes postizos. Está una estupenda crítica social a este asunto de no te quiero azul y luego si te quiero azul, de ese azul no te quería. Y ahí queda esta magnífica historia que seguramente ella fue testigo de alguna compañera, de alguna vecina, de alguien que estuvo en ese trance de tener que o hacer lo imposible por complacer para tener marido. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con Alba. Sí, sí, sí. Este cuento que leyó Lorena no lo conocía, bueno, es que entre 600 cuentos, ¿verdad? Se me hizo súper actual. Hace poco, hace que medio año, se puso muy de moda esta película que ganó el Oscar de La Sustancia, ¿no? Y oye, es que se me hizo, o sea, parece que te lo están contando ahora y es un cuento que está retratando una realidad de hace un siglo y medio atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo las mujeres seguimos siendo víctimas de esta
vanidad femenina, pero pues no es vanidad femenina, es una inseguridad, ¿no? Es una inseguridad social, incluso a nivel mercantil, ¿no? Porque pues, cuántas cosas no nos venden, o sea, desde un cambio de dientes hasta una sustancia que te hace nunca envejecer. Qué increíble. Muchas gracias, Lorena, por compartirnos este texto. Yo les quiero platicar un cuento que a mí me gustó mucho y me gustó porque era muy sencillo y de esos que son tan simples, pero que rascándole tantito tiene una profundidad que qué bárbaros. Se llama El encaje roto. Y es la historia de una boda en alta sociedad. Es Micaela y Bernardo, ¿no? Jóvenes, señoritos que se van a casar. Y ya empieza a describir. Para empezar, es una gran oportunidad para describir una boda en un nivel socioeconómico alto y pues hacer esa crítica, incluso caricatura, ¿no? De la alta sociedad española. Pero ya cuando están, le preguntan a Micaela si acepta a Bernardo como esposo y ella dice no. Y además el padre así todavía como que, a ver, espérate, y le vuelvo a preguntar, ¿aceptas a Bernardo como esposo? No. Y son 3 veces hasta que pues ya empieza a llorar la mamá y todo el mundo va a cuchichear y no sé qué. Y pasan 3 años, ella nunca dice el por qué no aceptó, ¿no? Porque pues se supone que era una boda pues socialmente muy aceptada y todo el mundo hablaba muy bien de la pareja y las amigas, ¿no? Decían, no, pues si nosotros la vimos todavía cuando se estaba arreglando y estaba muy emocionada y muy contenta. Y después, muchos años, 3 años después, se encuentra en un balneario con la que es la narradora de este cuento, y le cuenta, ¿no? Le dice, oye, ¿y por qué no te casaste, no? O sea, ¿por qué dijiste no? Y Micaela le dice, es que era algo tan simple que nadie me lo iba a creer. Y pues los dejé mejor que murmuraran, ¿no? Porque a veces las cosas, las explicaciones simples, eh, a la gente no le gusta, ¿no? Prefieren creer que tenía otro novio, o que me fui, o que mil cosas, ¿no? El chisme bonito de la aristocracia. Y entonces le dice, es que él me había regalado un mantón de encaje y cuando iba entrando a la iglesia se desgarró el mantón, el encaje se rompió y vi su cara, ¿no? Vi la violencia en su cara y me dio miedo, ¿no? Porque ella nunca se había dado cuenta de la violencia que podía generar un hombre, ¿no? Por algo tan simple como que se le rompió un encaje, se le había desgarrado, y entonces le dio miedo y dijo que no se quería casar con él por ese momento en el que lo vio. Y a mí se me hace increíble porque cuánto dice, ¿no? Cuánto dice de ese amor romántico porque incluso decía, es que a mí sí me gustaba el novio, ¿no? Pero dije que no. Y además, ¿cuántas opciones tenemos las mujeres de decir que no? ¿Cuántas posibilidades hace 100 años y actualmente? Muchas veces por dejarnos llevar por ese amor romántico, por esa idea, ¿no? De ese amor que todo, precisamente esta crítica, ¿no? Que le hacían a ella, ¿no? Que decían que ella como católica debería creer que el amor lo puede todo, ¿no? Y ella no creía en eso, ¿no? Y espero que ya nadie creamos que el amor lo puede todo actualmente, ¿no? Que el amor no, ni siquiera vale los sacrificios el amor, ¿no? La responsabilidad sí, una responsabilidad de un amor, de un sentimiento, pero no vale tu vida, no vale tu dignidad, y menos el terror, ¿no? De ver que en ese momento cómo te miró por esa cosita tan chiquita, ¿no? Lo que pudo llegar a ser ese hombre. Y ese cuento a mí me encanta, creo que es uno de los primeros con los que llegué a Emilia, y pues me encantaría también, ay, sí, te quería comentar, Alexandra, que esa crítica que le hicieron, bueno, más bien ese argumento tan tonto que le hicieron de que no iba a caber, ¿no? En la silla de la Real Academia porque era gordita, a mí me dio mucho coraje, pero me encantó cómo lo respondió. Porque ella dijo, ¿desde cuándo mi buena salud va a ser pretexto para que yo no quepa en una silla? O sea, la verdad es que creo que ella se sabía tan buena escritora, se sabía tan inteligente, tan capaz, tan poderosa,
que le importaba muy poquito lo que dijeran de ella. De verdad es que había comentado, bueno, yo he leído varios textos en los que dices, ¿cómo es posible que haya aguantado todo lo que le dijeron, ¿no? Y ella así como que, "Ah", ¿no? Que porque creo que eso te da, creo ese poder te lo da la inteligencia, pero también el saber de que eres capaz, ¿no? Justo hoy en la mañana que a mí, por ejemplo, me da mucho, me pongo muy nerviosa cuando voy a hablar, ¿no? Y me mandó una amiga un video, ¿no? De una chica que hace como TikToks y decía que dice, siempre ponte este audio cuando vas a hacer algo para lo que sabes que puedes. Y me daba risa porque decía, ¿qué haría si cómo sería si yo fuera un hombre blanco? Y decía, pues sí, o sea, siéntete, de verdad como mujer, siéntete todos los días, sal a la calle pensando que eres un hombre blanco, porque valemos muchísimo más que ese hombre blanco, ¿no? Que se cree que puede hacerlo. Y pues era lo que quería comentar. Muy bien. Alexandra, adelante. Oye, muchas gracias por ese consejo, está muy bueno, Alba. Lo voy a tomar en cuenta. Un hombre blanco heterosexual. Sí. Yo les quiero platicar del cuento Vampiro de Emilia. Pues yo soy escritora de narrativa de terror, entonces pues este cuento me llamó mucho la atención porque tiene tintes sobrenaturales, pero sin dejar de lado la crítica siempre hacia el machismo, hacia la desigualdad, ¿no? Y nos introduce hacia un matrimonio de un hombre ya setentón con una niña de 15 años. Y abre con esta frase que dice, no se hablaba en el país de otra cosa. ¿Y qué milagro? ¿Sucede todos los días que un setentón vaya al altar con una niña de 15? Entonces, este vampiro no es el tradicional de Bram Stoker, que es un chupasangre, ¿no? Y que vive en un castillo alejado en una montaña. Este vampiro es lo que conocemos a lo mejor ahorita en la actualidad como un vampiro energético, que te va quitando el alma o la vida. Entonces, este señor le va quitando poco a poco la juventud a la niña y se va haciendo cada vez más joven mientras ella va perdiendo la vida poco a poco. Entonces les voy a leer 3 fragmentos. Bueno, ya les leí un pedacito de uno, les voy a leer 3 en total, el inicio, la mitad y parte del final. Pero yo considero que este cuento es una alegoría de cómo un matrimonio en desigualdad de condiciones puede mermar la vida de una mujer y se la puede acabar, hasta quitarle la vida incluso. Entonces, yo creo que no hay más palabras que puedan describir una situación tan triste como la que siempre ha vivido la mujer. Entonces, voy a comenzar. Y después de la frase que les leí, dice, así al pie de la letra. 15 y 2 meses acababa de cumplir Inesiña, la sobrina del cura de Gondel, cuando su propio tío, en la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Plomo, distante 3 leguas de Villamorta, bendijo su unión con el señor don Fortunato Galloso, de 77 y medio, según rezaba su partida de bautismo. La única exigencia de Inesiña había sido casarse en el santuario. Era devota de aquella virgen y usaba siempre el escapulario del plomo, de franela blanca y seda azul. Y como el novio no podía, ¿qué había de poder, mal pocadiño, subir por su pie la escarpada cuesta que conduce al plomo desde la carretera entre Cebre y Villamorta, ni tampoco sostenerse a caballo? Se discurrió que 2 fornidos mocetones de Gondel, hechos a cargar el enorme cestón de uvas en las vendimias, llevasen a don Fortunato a la silla de la reina hasta el templo. Buen paso de risa. Y bueno, se dio la boda y pasa el tiempo. Asistir al viejecito, vaya, eso sí que lo haría de muy buen grado Inés. Día y noche, la noche sobre todo, porque era cuando necesitaba a su lado, pegado a su cuerpo, un abrigo dulce.
Se comprometía a atenderle, a no abandonarle ni un minuto. Pobre señor, era tan simpático y tenía ya tan metido el pie derecho en la sepultura. El corazón de Inesiña se conmovió. No habiendo conocido padre, se figuró que Dios le deparaba uno. Se portaría como hija, y aún más porque las hijas no prestan cuidados tan íntimos, no ofrecen su calor juvenil, los tibios efluvios de su cuerpo, y en eso justamente creía don Fortunato encontrar algún remedio a la decrepitud. Lo que tengo es frío, repetía. Mucho frío, querida. La nieve de tantos años cuajada ya en las venas. Te he buscado como se busca el sol. Me arrimo a ti como si me arrimase a la llama bienhechora en mitad del invierno. Acércate, échame los brazos. Si no, tiritaré y me quedaré helado inmediatamente. Por Dios, abrígame, no te pido más. Lo que se callaba el viejo, lo que se mantenía secreto entre él y el especialista curandero inglés, a quien ya como en último recurso había consultado, era el convencimiento de que, puesta en contacto su ancianidad con la fresca primavera de Inesiña, se verificaría un misterioso trueque. Si las energías vitales de la muchacha, la flor de su robustez, la intacta provisión de fuerzas debían reanimar a don Fortunato, la decrepitud y el agotamiento de éste se comunicarían a aquella, transmitidos por la mezcla y cambio de los alientos, recogiendo el anciano un aura viva, ardiente y pura, y absorbiendo la doncella un vaho sepulcral. Sabía Galloso que Inesiña era la víctima, la oveja traída al matadero, y con el feroz egoísmo de los últimos años de la existencia, en que todo se sacrifica al afán de prolongarla, aunque solo sea horas, no sentía ni rastro de compasión. Agarrábase a Inés, absorbiendo su respiración sana, su hálito perfumado, delicioso, preso en la urna de cristal de los blancos dientes. Aquel era el postrer licor generoso, caro, que compraba y que bebía para sostenerse. Y si creyese que haciendo una incisión en el cuello de la niña y chupando la sangre en la misma vena se remozaba, sentíase capaz de realizarlo. ¿No había pagado? Pues Inés era suya. El mismo tropiezo hubo de asistir en su larga y lenta enfermedad a Inesiña, la cual murió, lástima de muchacha, antes de cumplir los 20. Consunción, fiebre ética, algo que expresaba del modo más significativo la ruina de un organismo que había regalado a su otro capital. Un buen entierro y buen mausoleo no le faltaron a la sobrina del cura, pero don Fortunato busca novia. De esta vez o se marcha del pueblo o la encerrada termina en quemarle la casa y sacarle arrastrando para matarle de una paliza tremenda. Estas cosas no se toleran dos veces. Y don Fortunato sonríe, mascando con los dientes postizos el rabo de un puro. Y ahí termina. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No hay terror más grande, ¿verdad? Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Con esto termino mi participación. Muchas gracias. Qué horror y qué actual, ¿no? Que Sí, sigue sucediendo. los que hemos Sigue leído sucediendo. continúan. Yo no había hecho esta referencia que nos hizo favor Alba de notar con la sustancia, ¿no? Y Sí, ahora que Alba hablaba, me acordé de esta chica de Discúlpenme, no acepto. Esta sí. la chica que, Perdónenme todos, no acepto. perdónenme todos, ¿no? No acepto y que se Sí, va, ¿no? Wow. y no, y ahorita a lo mejor ustedes no están enteradas o no sé, pero ahorita está muy actual una situación muy triste con una creadora de contenido que se dice que tiene una discapacidad cognitiva que se llama Lupita TikTok, que su pareja o el hombre que la embarazó, que tiene 47 años, por Dios, y que al parecer también embarazó a una niña de 14 años y se les da foco a estas personas. Entonces, siguen existiendo estos vampiros en la actualidad. Y lo peor de todo es que se les da foco. Qué triste, pero bueno. Muchas gracias. Pero también, digo, dentro de esto, ahí está la literatura para acompañarnos en este proceso, ¿no? Y ahí estaba Emilia para señalarlo en ese momento. Estamos hablando, el cuento que yo leí es de 1898. Pues estamos hablando de hace un siglo y ya se tenía esta exigencia. Entonces viene también esta convocatoria extra literaria
a decir, a ver, yo soy más que mi belleza física, ¿no? Yo soy más que mi belleza física, yo soy también mi belleza intelectual, ¿no? Porque nosotras mismas seguimos, ¿no? En cierta manera o en alguna manera ahí estamos viendo el catálogo para otro labial y todo, y bueno, ¿qué tanto me embellezco para mí, por Ujú. mí, y qué tanto es para cumplir hacia afuera? Esto ya es esto literario, pero pues creo que también está ahí marcado doña Emilia, decir, bueno, esta idea de la belleza a partir de los dientes, este vampiro emocional, y probablemente no existía en ese momento el concepto que conocemos ahora, y sí es verdaderamente muy lamentable este suceso de la chica Lupita TikTok. Muy bien, bueno, pues podemos seguir con esta mesa tan agradable. Yo cerraría con una pregunta para ustedes. Dos preguntas. ¿Qué impacta o cómo impacta, perdón, cómo impacta la figura de Emilia en las escritoras actuales, especialmente en nuestros contextos hispanoamericanos? Esa sería mi primera pregunta. Y la última es, ¿cuál de sus obras consideran pues más vigente hoy en día y pudieran recomendar para aquella persona que se va iniciando en la lectura de Emilia o que por primera vez escucha que hay una escritora tan importante como Emilia Pardo Bazán? No sé quién quiera responder o si las tres, no sé. Silencio. Ok, Alexandra, muy bien. Ok, Alexandra Lorena, muy bien. bueno, yo lo que haría, bueno, antes de esta charla me había tocado en la carrera investigar un poco sobre Emilia Pardo porque llevé un poquito sobre naturalismo en letra, porque estudio letras hispánicas, pero no me adentré demasiado en su literatura. Entonces yo no he leído como tal sus novelas, no he leído toda, pues, sería imposible, ¿verdad? También, no me voy a exigir demasiado, pero yo lo que haría sería recomendar sus cuentos porque no son muy largos, son muy divertidos, considero yo, tiene un humor muy padre, a pesar de que no son cuentos de ahorita, son muy vigentes. Me parece que es un tono hasta sarcástico, irónico, muy picante y son temas muy variados, entonces es lo que yo recomendaría para leer. Hay mucha variedad, entonces yo creo que cualquier tema puedes encontrar ahí entre 600. Es lo que yo recomendaría leer. Y de lo que estuve investigando en los pasos de Ulloa, me llamó mucho la atención y yo creo que va a ser mi siguiente lectura porque me llamó la atención en especial lo que comentaban sobre las descripciones que maneja Emilia, de lo grotesco, de todo esto, de la decadencia, de, de lo rural. Me llamó la atención esta parte y también el enfoque que le da a las trabajadoras domésticas en la historia. Entonces, no podría decir, ah, léanlo porque está padre porque no lo he leído, pero los cuentos sí los puedo recomendar porque pues ya me aventé varios y están muy padres. El vampiro está muy bueno. Es muy bueno ese cuento, ya les leí un extracto, entonces pueden empezar por ahí. ¿Y cuál era la otra pregunta, maestra Nadia? Se me olvidó. Bueno, respondiste muy bien a la última. A la última pregunta fuiste muy precisa. Y sí, imposible leer todos los cuentos. ¿Cómo impacta su figura en las escritoras actuales, especialmente en estos contextos hispanoamericanos? Pues yo creo que, bueno, hablo por mí, ¿verdad? Empecé leyendo a la biblioteca que había en las escuelas y enciclopedias que me compraba mi mamá cuando estaba chiquita, ¿no? Claro, en las enciclopedias no encontraba literatura, pero en la biblioteca del Rincón de la SEP encontraba mayormente autores masculinos. Entonces, casi todas las referencias que tengo yo de autores son masculinos. Es apenas hasta ahorita que empecé a estudiar letras hispánicas que me he empezado a rodear de autoras mujeres y ya que conozco a la maestra Nadia,
que yo la admiro mucho porque abre muchos espacios hacia las voces femeninas. Y me ha presentado a muchas autoras, entre ellas pues a Alba, que ya he tenido el placer de compartir por ahí un libro con ella, que ahí está presentándola a la maestra, que nos quedó precioso. Entonces, yo creo que el rodearte de mujeres y el investigar, también el interés tiene mucho que ver porque yo misma me cerré a investigar sobre otras mujeres en la carrera. Ay, qué bonito, mira, ahí está el prólogo de Alba, que quedó precioso, precioso, Alba, te felicito, de verdad, ahí está, Alba Medina. Y también el relato, quedó muy padre, muy, muy padre. Gracias por aceptar ahí mis recortes, mis observaciones. Muy bien. Pues yo creo que también tiene mucho que ver con uno, ¿no? Con lo que busca. Ay, ahí está lo que yo escribí. Ah, no, está el No, cuento de Alba. Perdón, es Alba. que tengo miopía y no traigo mis Y lentes. todavía te burlas de mí. Bueno. Ah, ups. Ay, al menos yo no soy daltónica. No, no es cierto, no es cierto. Ok. A ver, ese es lo que yo escribí. Ahí está, mi epílogo. Qué bonito. Ahí dice mi nombre. Ahí están No los nombres. no llegan ya todo el tiraje. Estoy bien emocionada, ya quiero verlos. Ya mero, ya mero. Entonces, pues bueno, yo creo que ya conociendo un poco más y estudiando sobre todo, porque pues yo con la comodidad, ¿no? De que era lo que estaba a la mano, Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, que pues es lo que me gusta, mi ciencia ficción y terror, Herbert George Wells, Ray Bradbury, pero pues llego a la carrera y me presentan un Amparo Dávila y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y digo, wow, me voló la cabeza y luego llega Nadia y me dice, mira que Rosario Castellanos y digo, wow, órale. Y luego llega ahorita Emilia con el vampiro y digo, entonces, pues hay que Está investigar. bien emocionada. Sí, o sea, hay que investigar también, hay que buscar los espacios. Si una como mujer quiere que se le abran estos espacios también, hay que darles los espacios a otras autoras. Y se nos cortó Alexa, creo. Se quedó tiesa. Alexa. Ok, continuamos con Alba. Quiero responder rápidamente las dos preguntas de Nadia. Ajá. El impacto que tiene Emilia Pardo Bazán en América Latina, me acordé de un texto que tiene la doctora Sara Sefcovic que se llama El cielo completo, donde platica sobre cómo escriben las mujeres, por qué escriben las mujeres y cómo son leídas las mujeres. Y en ese es todo una reflexión acerca de la literatura femenina. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que decía, actualmente las mujeres podemos hablar de lo que queramos, como queramos, tenemos 1000 temas para hablar y resulta que hay un alto grado de escritoras que en un contexto tan amplio deciden hablar sobre sí mismas y llenar libros completos hablando sobre sí mismas. Siento que no es tan caótico como lo dice la doctora Sara Sefcovic, que, bueno, lo defiende muy bien porque pues, por algo es quien es, pero siento que tal vez no sea tan exagerado, pero sí como que dejar de vernos el ombligo un ratito y observar que era precisamente la apuesta que tenía el naturalismo de Comte, ¿no? De observar a las personas, a lo que estaba pasando alrededor. Siento que a veces, actualmente, muchas escritoras estamos nada más hablando de nosotras mismas y como que comenzar a ver qué hay afuera, voltear a vernos, sería como algo que nos podría beneficiar a todas, ¿no? ¿Y qué era? Sí, ¿de qué texto recomendaba? Bueno, las cartas, este epistolario, porque también escribía muchísimas cartas. Las cartas que le escribía a Benito Pérez Galdós, fue su amante, entonces tenían unas cartas, pero yo justo estaba investigando y vi una conferencia
y estaba la doctora, ¿no? Dando su conferencia y ya estaba explicando que las cartas de Benito hacia Emilia desaparecieron. No, nadie sabe dónde están. Y las cartas de Emilia sí las conservaron. Pero, o sea, yo decía, estamos en el siglo XXI. Y la doctora decía, bueno, empezaba a leerlo, decía, bueno, creo que esto no es lugar para leer esto. Y se lo saltaba, ¿no? Porque de verdad tenían un alto contenido erótico. Eran muy, muy disfrutables. Porque claro, cuando uno habla para publicar, cuando escribe, perdón, cuando escribes para publicar, para que te lean las demás personas, bueno, pues como que te contienes un poquito. Pero cuando le estás hablando a tu amante, pues ahí sí sueltas todo, ¿no? Todo lo que eres, todo lo que quieres, todas las fantasías que se te ocurran. Entonces, híjole, tener el acceso actualmente casi casi al alma desnuda de un ser humano tan maravilloso como fue ella, pues hay que darnos el gusto. Yo siento que leer esas cartas es muy recomendable. Muy buena invitación, muy buena invitación. Ok, Lorena. Bueno, yo creo que el hecho de que podamos estar aquí las cuatro, se lo tenemos que agradecer también a Emilia Pardo Bazán. Entonces, su presencia y su trascendencia a nivel latinoamericano, hispanoamericano y mundial es definitivamente importantísima. Ella junto con, por supuesto, Ana María Matute y su olvidado Rey Gudú. O sea, son un binomio que puede ser también el sine qua non de la literatura española. Entonces, sí, yo le agradezco mucho y profundizo en lo de Alba desde mi perspectiva. El hecho de que podamos mirarnos el ombligo y publicarlo es maravilloso. Ya basta también de estar hablando de la afuera. ¿Quién más quiere una opinión de una ventana si a mí me duele mi ombligo? Y tengo derecho y tengo voz y tengo la pertinencia para decir las cosas literariamente. Que a la literatura no le importa lo que te pasa, sino cómo vas a escribir de lo que te pasa. Y esa es la gran diferencia y el tono que adquiere también Emilia Pardo Bazán, que sabe mantenerse atrás, pero exponer el asunto. Y yo me voy por las lecciones de literatura, 1906. Y tiene un libro que es un ensayo maravilloso acerca de lo que entonces se consideraba literatura y lo publica en 1906 y sus ensayos acerca de lo que es una mujer española. En ese momento, que el de la mujer española es del 16 y las lecciones de literatura es de 1906. Ya casi para morir, el de 1916, ahí lo tiene listo. Entonces, yo me quedo con esos dos, además de todos los cuentos y de todas las cosas. Sí es cierto lo que dice Alexandra, también me cuelgo un poquito de aquí. Pues abrimos bocado con Emilia Pardo Bazán y luego viene Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Rosario Castellanos. ¡Wow! Pues qué maravilla y qué responsabilidad que a todos estos grandes nombres ahora se le agreguen, se le adhieran y pongamos nuestra argamasa para colarnos ahí y decir que también está Alba Medina, Nadia Contreras, Alexandra Moreno y Lorena San Millán. Gracias. Muy bien, pues damos por terminado esta charla. Nos quedamos con muchas cosas, pero el tiempo pues se nos fue bien rápido, 1 hora, 10 minutos, ¿sí? Y no lo sentimos. Agradezco a quienes estuvieron al tanto de la transmisión, Lilia Ramírez, también escritora, Juan Carlos Ortega Prado, Dulce de la Torre, Sandra Ríos Agüero, Gela Manzano, Miriam Carlos, ahí de compañera de difusión, bueno, no es de difusión, ella es de teatro, pero está en la oficina de difusión, Claudia Soto, Angie Muñoz, Yamile Ortega, que dice, yo no había escuchado de Emilia, muchas gracias por esta charla, y bueno, la invitación ahí está, por eso fue la última pregunta, ¿sí? ¿Con qué el libro recomendamos? Y creo que Alba dio una pista que a mí me fascinó, sobre todo por el tema romántico, erótico, que siempre me mueve mucho. Entonces, por ahí podemos entrar a la literatura de Emilia Estrella Tilano de Falla. Gracias por acompañarnos, Vale Manzano. Y estuvieron Kira Galván, también la maestra Kira Galván se dio una vuelta por aquí.
dice, llegué tarde, pero qué maravilla que se rescate Emilia Pardo Bazán, grande mujer. Gracias, estimada maestra, se te quiere, se te aprecia y se te lee muchísimo. Muchas gracias, Lorena, Alba y Alexandra. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.